Sean todos bienvenidos al podcast sobre las telecomunicaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre las antenas. Nuestro equipo está conformado por Zaquía Miser, Gabriel Romero y Rafael Blanco y mi persona Santiago Araque. Ahorita va a empezar a hablar mi compañero Gabriel Romero sobre la práctica número uno, que es el dipolo de media onda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, profe. Bueno, acá conversando en este podcast sobre lo que fue la experiencia en la práctica 1, ¿verdad? En esta práctica nos dimos cuenta de que un dipolo de media onda, cuando lo tenemos en nuestro poder, en nuestras manos, este tipo de antenas, ¿verdad? Nos daba como esta capacidad de que pudiésemos transmitir señales, ya que está compuesta por dos brazos de juntos de suma y aproximadamente como media longitud de onda del campo electromagnético, ¿verdad? En este caso se va transmitiendo lo que es esta longitud específica que fue clave, ya que permitía que el dipolo operara en frecuencias de resonancias. Por otro lado, también hablamos sobre cómo fue el tipo de alimentación que le dimos a este dipolo para que generara esas señales de radiofrecuencia. Y se observó que en ese tipo de señales, lo que es la corriente a lo largo de los brazos, tiene una distribución senoidal que puede decir que este tipo de corriente es máxima en el centro del dipolo y va disminuyendo gradualmente cuando se va distribuyendo hacia los lados, ¿verdad? Cuando llega a cero, esto se debe a que el dipolo está operando en una resonancia, lo que significa que este tipo de corriente en fase a lo largo de toda su longitud va disminuyendo. Por otro lado, la tensión a lo largo del dipolo también sigue un patrón senoidal que ligeramente desfase lo que es 90 grados con respecto a la corriente. Aquí vemos que la tensión es máxima en extremos del dipolo. No sé si lo pueden apreciar en algún gráfico. Acá no tenemos ninguno, pero se va haciendo como que esta tensión es máxima en los extremos del dipolo y se va anulando cuando va llegando al centro. Esta diferencia en estas fases puede generar lo que es la tensión en la corriente, ya que es fundamental para poder entender cómo se distribuye la energía a lo largo de la antena. Ahora bien, tengamos en cuenta que es importante conocer estas distribuciones de tensión, ¿verdad? Ya que nos permite entender cómo el patrón de radiación de este dipolo resulta en lo que es la radiación que produce principalmente estos extremos del dipolo, donde la corriente es máxima y esto hace que este dipolo tenga un patrón de radiación con forma de un 8 en lo que es el plano perpendicular en su eje. También es importante tomar en cuenta que aproximadamente un 73 ohmios para este tipo de dipolo es lo que la onda representa y es significativa para lograr una buena adaptación de impedancia y que debemos alimentarlo con una línea de transmisión de aproximadamente 75 ohmios, ya que de esta manera se puede optimizar y tener mayor frecuencia de potencia hacia la antena y podemos evitar lo que son las reflexiones no deseadas. Entonces tenemos en cuenta que para esta práctica, en resumen, decimos que estos dipolos de media onda es una antena que fascinantemente nos permite visualizar cómo se distribuye esta tensión y la corriente a lo largo de la estructura. Podamos también entender de que estos principios fundamentalmente nos ayudan a comprender de mejor manera, ¿verdad? Lo que es el funcionamiento y las características de radiación de este tipo de antenas. Eso es lo que abarca en una conversación global sobre la experiencia en la práctica uno, ¿verdad? Y bueno, ahora conversaremos sobre también cuáles fueron nuestras experiencias, nuestro objetivo en lo que es la práctica 2 con nuestro compañero. Y bueno, Gabriel, antes de seguir con la práctica número 2, me gustaría comentar que en la práctica número uno también es importante mencionar los parámetros de las antenas, ya que en esta práctica se hablaron sobre los mismos, Sí, como perfecto. los cuales son el diagrama de radiación, que es la representación gráfica de la intensidad de un campo radiado en una antena en función a su dirección. También existen parámetros importantes en este diagrama, como lo son la dirección de apuntamiento, los lóbulos de la antena, como los principales y secundarios. También está el ancho de banda, que como lo hemos visto a lo largo del curso, es el rango de frecuencias en el que la antena funciona de manera satisfactoria. La directividad, por su parte, es la medida de concentración de la potencia radiada por la antena y en dirección perpendicular.
La ganancia también está presente y es una medida de capacidad de la antena para amplificar la potencia de la señal recibida. Por su parte, la eficiencia es la relación entre la potencia radiada por la antena y la potencia total aceptada por la antena. La impedancia de entrada también es importante ya que esta representa los terminales de entrada de la antena. La polarización significa la orientación del campo eléctrico de la onda electromagnética radiada por la antena. Y también tenemos la relación de onda estacionaria de Roe, que es una medida de desadaptación entre la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de transmisión. Ya estos son conceptos que hemos visto, pero son muy importantes para entender lo que es esta práctica número uno. Ahora dicho esto, para la práctica número dos, que es sobre la respuesta de frecuencia y medición, se habla de lo siguiente. La respuesta de frecuencia es una medida como un sistema responde a diferentes frecuencias de entrada, de forma que se puede representar como un sistema que amplifica o atenúa señales de diferentes frecuencias. En esta medición se evalúa cómo a la antena se transmite y reciben señales de diferentes frecuencias. Por su parte, el coeficiente de reflexión se relaciona a la amplitud de las ondas reflejadas con la amplitud de la onda incidente y se utiliza como en medios de discontinuidad de propagación de onda. Por su parte, la frecuencia de resonancia es aquella en la que su longitud es igual a la mitad de la longitud de onda de frecuencia de operación. Entre los elementos que afectan la longitud del dipolo para lograr la resonancia está el espesor del conductor. La longitud real del dipolo puede verse afectado por parámetros como el diámetro del conductor y la presencia de los conductores cercanos. La resistencia de la radiación es la resistencia efectiva de la antena ante el flujo de la radiofrecuencia por la radiación de ondas electromagnéticas en el dipolo de media onda. Estos son algunos de los conceptos claves que tratamos en esta práctica, por lo que podemos decir que se aprendió lo siguiente. A calcular el coeficiente de reflexión, el cual puede indicar cómo se refleja la señal dipolo, donde se relacionan valores importantes como la resonancia de la adaptación entre la línea de la carga. Y también se pueden alterar las frecuencias y graficar el coeficiente de reflexión. También se pueden resaltar los experimentos con estas mediciones. Tanto la longitud del dipolo como el diámetro van a afectar estos resultados en los que se van a obtener. Y bueno, ahora les dejo con mi compañero la que va a hablar sobre la práctica 3. Gracias. Ahora vamos a hablar acerca de la práctica 3. Esta habla acerca de un tema muy interesante que es la adaptación de impedancias. La adaptación de impedancias es el proceso en el cual se iguala la impedancia de la antena a la del transmisor o receptor y de esta forma permite poder transferir la energía de la señal y esto de una forma muy eficiente entre la antena y el dispositivo y así logramos optimizar la calidad de la señal recibida. Y también esto es muy importante, así que existen distintos métodos que podemos utilizar o distintas formas de adaptar la impedancia. Inicialmente, entre estas formas tenemos lo que sería el sintonizador de tornillo. Este se encarga de ajustar la impedancia de una línea de transmisión mediante un tornillo ajustable. Y lo que ocurre es que al girar este tornillo se va cambiando la longitud eléctrica de la línea. Esto de esta forma adaptando lo que sería la impedancia a la carga. También estaría lo que sería el sintonizador con un solo stop, siendo el stop una sección de línea de transmisión. Esto se utilizaría para adaptar la impedancia de forma que se ajusta la longitud del stop para poder lograr la coincidencia de la impedancia. También está el sintonizador que tiene un doble stop. Este utiliza dos stops que están conectados en paralelo para lograr una mayor flexibilidad y este permite los ajustes manuales o también automáticos para poder adaptar la impedancia. También está lo que sería la compensación por transformador de un cuarto de longitud de onda. En este se diseña un transformador de línea de transmisión con secciones de longitud que sean igual a un cuarto de la longitud de onda en la frecuencia central de la coincidencia. Otro concepto muy importante que se observa en lo que sería la impedancia y la adaptación de impedancias es el diagrama de Smith. Este representa las impedancias complejas en un gráfico circular y de esta forma logra visualizar y también diseñar las redes de adaptación de impedancia. Sabiendo todo esto, podemos tener algunos aprendizajes de lo que sería la adaptación de impedancias y también las conclusiones de esta práctica. Inicialmente está que la adaptación de impedancias es especialmente importante porque, como ya dijimos, esta logra poder optimizar la calidad de la señal para lograr una mejor transmisión. También están
como los sintonizadores ayudan a poder ajustar tanto la parte eléctrica como la magnética para de esta forma lograr que esta adaptación sea óptima. Y también es importante volver a mencionar como cada uno de estos elementos, cada uno de estos sintonizadores tiene el fin común que es el de mejorar la eficiencia de la adaptación de los sistemas de comunicación, así pudiendo potenciar de su mejor forma esta comunicación y la transmisión de señales. Habiendo dicho esto, o si nadie tiene alguno nada que aportar, vendríamos pasando a lo que sería la cuarta práctica. Yo continuando por acá, por lo que sería la parte de la adaptación de impedancia, que creo que entre todo lo que serían las antenas, en cualquier tipo de antena que vayamos a llegar a trabajar o cualquier antena que llegamos a utilizar, siempre es un factor importante tener en consideración esta parte de la impedancia, porque bien tú lo dices, funciona tanto con el patrón electromagnético y la corriente de la misma. ¿Y qué es lo que busca hacer esta adaptación de la impedancia? Controlar la potencia que va a estar emitiendo cada una de las antenas para poder regularla. De esta manera, tomando en consideración cualquier factor externo que pudiera llegar a afectar la señal y buscar así la mejor transmisión correcta. Y bueno, ya siguiendo con lo que serían las partes de las prácticas, venimos siendo con lo que sería la práctica número 4, que tenemos lo que sería la medición de ganancia y el patrón de radiación en la antena de bocina, que no más allá de lo que sería la parte de la medición de la ganancia, que es el factor más importante en el aspecto de lo que sería la transmisión de la señal, ya que como tal, esa ganancia va a ser lo que tengamos en nuestras antenas transmisoras o receptoras y va a definir lo que sería si hay una buena transmisión y una buena recepción. Claramente tenemos algunos factores que son obviamente importantes, pero este podría colocarse como uno de los principales, ya que si yo tengo una ganancia muy elevada o una ganancia muy baja, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Voy a tener un enlace deficiente de transmisión. Entonces, ¿por qué mencionar esta medición de ganancia con lo que sería el patrón de radiación de la antena de bocina? Pues el patrón de radiación de la antena de bocina es bastante, no decirlo peculiar, pero sí es bastante interesante al momento de estudiar porque él tiene un patrón de radiación muy directivo, es decir, va a apuntar en una dirección y al apuntar en esta única dirección, la transmisión va a ser obviamente mucho más potente, necesita mucha más ganancia para poder transmitirse, porque estamos hablando de medios que se transmiten a través del aire. Entonces tenemos que mandarle una alta potencia para que tenga una buena ganancia y no haya pérdidas en el mismo, en lo que sería el entorno del aire. Entonces, ¿cómo lo podemos delimitar todo esto? ¿Cómo lo podemos relacionar todo esto? Lo venimos hablando y es que cada una de las antenas que estemos trabajando va a tener va a tener lo que sería un patrón específico al momento de utilizarse. Bueno, entonces, por lo que así, eso sería por la parte de la antena de bocina y cómo serían las mediciones de ganancia, que siempre van a ser un factor bastante importante al momento del desarrollo de cualquier antena o algún enlace que vayamos a desarrollar. Y, Excelente. y bueno, empezando ya por lo que sería la última parte de las prácticas que hemos desarrollado a lo largo de de este semestre, pues tenemos lo que sería nuevamente la parte de la medición de la ganancia, pero ahora con el patrón de radiación de las antenas parabólicas que va a ser diferente. Como estamos hablando de la parte de la antena parabólica, ya no estamos hablando de una antena que es totalmente directiva, sino que qué es lo que va a buscar ella. Va a transmitir en diferentes rangos, pero con una alta ganancia, de manera de que pueda llegar a todos sus sitios necesarios para cumplir lo que sería el enlace. Perfecto, sí, en este tema de la práctica número 5 fue muy impresionante, ya que este tipo de antenas parabólicas son grandiosas y hay que imaginarlas como que si fuesen un reflector de un gran tamaño y con una forma geométrica única que puede llamar a lo que es la parábola, ¿verdad? Debido a esta forma única, pueden también conectar y dirigir la energía radiada de una manera específica y excepcional y generando una mayor eficiencia. Este tipo de energía viaja hacia lo que son los reflectores parabólicos cuando se alimentan con las antenas parabólicas en una señal de radiofrecuencia. Cuando este tipo de onda electromagnética toca toda esta superficie curva de lo que es el plato de la antena, ocurren alteraciones fascinantes que nos podrían enseñar lo que es lo que se va colgando y lo que significa que vuelve más en lo direccional y lo coherente en cuanto a la transmisión de estas señales, ¿verdad? Es importante también entender que en este tipo de prácticas tenemos que saber algunos términos de lo que es ganancias y patrones de radiación, ya que la mayor de estas antenas parabólicas será como que a lo grande y a lo que es enfocado a lo que son los dipolos simples, ya que el reflector parabólico logrará lo que es la concentración de energía para un patrón de radiación que sea sumamente directivo, con una
principal o muy definida onda en cuanto a lo que son los lóbulos laterales de las radiaciones, ¿verdad? Sí, Exacto. por Y otro eso, punto. Bueno, dale tú, acoto. Saquía. Dale, sigue No, tú. nada más iba a decir que gracias a toda esta información tan interesante que sabemos acerca de las antenas parabólicas, es que son tan utilizadas como por ejemplo en lo que serían las comunicaciones, que siempre, por ejemplo, cuando uno piensa en antenas, muchísimas personas lo que se imaginan es una antena parabólica, gracias a su alta ganancia, que nos logra también, o sea, se utiliza muchísimo en lo que serían los distintos sistemas de telecomunicaciones. Ya puedes pedir hablar. Ok, lo que yo, bueno, quería aportar sobre las antenas parabólicas es sobre su ganancia. Recordemos que este tipo de antenas tienen una medida de ganancia y una capacidad para concentrar su potencia radiada en una dirección específica. Esta misma se va a expresar en decibelios con respecto a una antena isotrópica. La ganancia de una antena parabólica va a depender de varios factores, incluyendo el diámetro del reflector, es decir, un mayor diámetro, una mayor ganancia. La frecuencia de operación, entre mayor frecuencia, menor ganancia por un mismo diámetro. La eficiencia del reflector, ya que una superficie reflectora más precisa aumenta dicha ganancia. Y el tipo de alimentador. El diseño del alimentador influye en la distribución del potenciador y del reflector. Y bueno, con respecto al patrón de radiación de este tipo de antena, se representa una distribución espacial de potencia radiada, la cual se suele representar en una forma de diagrama polar, donde el ángulo es el centro del reflector, se correlaciona con la intensidad de la señal radiada en esta dirección. El patrón de radiación de una antena parabólica típica tiene un lóbulo principal estrecho y enfocado en la dirección del punto de mira de la antena. También pueden existir lóbulos secundarios de menor intensidad en otras direcciones. Y bueno, esto fue todo lo que el aporte de esta práctica. Bueno, y sería todo por este podcast del día de hoy. Realmente gracias por escucharnos y que tengan una feliz tarde.